Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenido a esta segunda sección de Normas APA, séptima edición. Daremos continuidad el próximo viernes en la tercera sección. También recordando que las personas que asistan al 100% de estas tres secciones se les generará un certificado si así lo requiere. Entonces, nuestro programa de formación académica, como les decía, nosotros tenemos en este momento pues la otra sección el viernes 11 de septiembre a la misma hora y por la misma plataforma. Programa de formación también tenemos nosotros de derechos de autor. Tenemos 4 conversatorios que esperemos que nos acompañen sobre aspectos básicos de derecho de autor, aspectos básicos de derechos conexos, situaciones contractuales en el derecho de autor y derechos conexos, derecho de autor en el ámbito universitario y un taller de derecho, un taller de registro físico en línea y obras y contratos. Esto va a ser en el mes de septiembre, octubre y lo que el último día es el 4 de noviembre, va con el taller. Entonces, de parte de la red de bibliotecas de instituciones de educación superior del META, le damos la bienvenida. Mi nombre es Herminda Navarro, soy la coordinadora de la red. Sean bienvenidos. Darle las gracias al profesor Arley. Esta también es la programación cultural, se me ha pasado. Son 2 conversatorios que se van a llevar a cabo sobre alrededor de libros. El primero es Largo pétalo del mar de Isabel Allende, el libro El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Esto es 30 de septiembre y 28 de octubre. La responsable y la que nos va a colaborar con esta conversatorios es la Universidad Cooperativa. Entonces sean bienvenidos y ya les... Entonces, el profesor Arley Camero Ciro es maestrante de Paz y Desarrollo en la Ciudadanía en el Minuto, especialista en Educación, Cultura y Política en la UNAD, licenciado en Filosofía en la UNAD, docente adscrito al programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Zona Amazonía y Orinoquía. Muchas gracias, profesor Arley, y le damos la bienvenida y bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Muy buenas tardes a todos. Me confirman por ahí si me están escuchando. Ya mientras tanto voy abriendo aquí la presentación. Se escucha muy bien, profe. Ok, vale, muchísimas gracias. También está visualizando la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vale, listo. Muchas gracias. Un cordial saludo para quienes, para todos en general y esperando que quienes estuvieron la sesión pasada, pues hoy también estén aquí y al igual, quienes están aquí por primera vez en este día, bienvenidos. Pues estos elementos que estamos abordando desde la convocatoria que se tiene con la red de bibliotecas, pues tienen mucho sentido en cuanto a que a todos les puede ser de gran ayuda en el ámbito académico y no solamente el ámbito académico, también en todo lo que tiene que ver con en los espacios a nivel profesional para la presentación de trabajos, informes y cómo hacer el uso adecuado de citas, referencias y algunos aspectos de normas APA. ¿Qué vimos en la sesión pasada? En la sesión pasada estuvimos abordando algunos elementos a un tema y tiene que ver con lo que es citas o cómo abordamos allí, recordamos todo lo que son, cómo hacer una cita textual de menos de 40 palabras basada en el autor o en el texto, una cita textual de más de 40 palabras, también en el sentido de que pueda ser basada en el autor o basada en el texto, y también lo que se refiere al otro modo de cita, que es la citación parafraseada o indirecta, como la denomina norma APA. Y hoy vamos a continuar con ese taller para pasar a un segundo nivel que va acompañado también con la citación que tiene que ver con referenciación. No puede haber, la norma APA especifica dentro de sus lineamientos que dentro de un texto académico no puede haber una cita, es decir, la cita es la que, para quienes de pronto hoy están por primera vez y quisieran de pronto allí recontextualizar lo que significa el proceso de citación, una cita o la citación tiene que ver con, no, incluso, discúlpeme,
que yo traje eso a modo de pregunta porque no quisiera arrancar explicando y quisiera poner en reto a quienes estuvieron hace 8 días para que nos ayuden a contextualizar esto, ¿no? De acuerdo con los lineamientos de normas APA, ¿qué entendemos por una cita directa textual? A ver, aunque no lo especifiqué, pero sí quisiera que aquí quienes estuvieron hace 8 días, incluso yo sé que quienes asisten por primera vez también tienen algunos conocimientos base sobre lo que significa una cita textual, directa o textual según las normas APA. A ver, ¿quién escribe ahí por el chat rápidamente? Tal vez describe qué es una cita textual o incluso a ver, ¿quién se atreve? Nadie. Ay, María. Casi me adelanto a esta parte que había preparado. Muy bien, Richard. Richard Pinzón. Julie, muy bien. Richard, David Richard y allí Julie y Andrea especificaron justamente qué es una cita textual. La palabra lo dice, yo estoy redactando mi texto, mi ensayo, mi informe, el informe del trabajo, un informe de un proyecto que ejecuté y me piden, pues en esa redacción del texto, yo creo pertinente tomar tal cual algunos elementos de un video, un libro, un artículo que pueden ser de ayuda para justificar lo que yo estoy diciendo, es decir, o simplemente lo tomo para hacer un análisis, tomo textualmente, traigo esa parte de ese libro sin cambiarle ni una coma, sin cambiarle nada del sentido que tiene, en el que ha redactado ese el autor o en que lo ha dicho el autor, lo traigo a mi texto. Eso es una cita textual, se puede hacer eso. No dentro de lo que se refiere a citación, a plagio, no es plagio en tanto yo reconozca los créditos de esa persona y eso se llama citar. Es decir, yo puedo traer esas palabras o lo que mencionó, y cuando digo palabras porque también puedo citar audios, puedo citar un video, puedo citar lo que dice en el periódico, lo que dice tal informe, lo que dice tal libro o bueno, lo que sea, lo puedo traer a mi texto para justificar tal vez algún punto de vista que tengo frente a algún tema o porque de pronto quiero traerlo para generar discusión frente a lo que dice esa persona, lo puedo traer tal cual y no cometo plagio, o sea, no robo la idea de ese autor si yo cito, es decir, reconozco quién lo dijo. Entonces, eso se llama una cita textual, traer lo que expresa esa persona o lo que expresó tal entidad, traerlo a mi texto, y hay unas maneras de cómo hacer esa citación, ¿listo? Y tan pronto yo reconozca quién lo dijo, como lo especifica normas APA, autor, año y página, porque es textual, o el párrafo donde se encuentra, si fue tomado de la web, estoy reconociendo los derechos de autor. Ahora, una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Esto es como para de pronto hacer ese canal y no comenzar bruscamente con referencias sin recapitular estos elementos. Paráfrasis, a ver, aunque por aquí... bueno, aquí, bueno, Julia Andrea estaba haciendo una pregunta, creo yo, pero... Sí, una pregunta. Bueno, ahorita quisiera que mientras yo leo aquí la pregunta, van alguien que de pronto recuerde que es una paráfrasis o una cita indirecta, me vaya escribiendo allí. Mientras tanto leo lo que dice Julia Andrea. Bueno, antes de responder la pregunta de Julia Andrea, bueno, mientras ustedes me colaboran allí, porque quiero que esto sea participativo. Esto no es una charla donde yo solamente voy a hablar, no, sino que va a haber unos momentos donde la idea es que ustedes participen, porque esto da cuenta de que sea un taller, que sea o si no sería una charla, ¿no? Bueno, la pregunta de Julia Andrea,
cuando nosotros dentro de un texto citamos determinado autor o fuente, es decir, estamos citando a Montoya 2019, que escribió un texto sobre el COVID en el 2019. Entonces, si encontramos a Montoya, el apellido allí del autor, encontramos el año, incluso como es textual, tal vez encontramos la página dentro del mismo paréntesis, eso se refiere o indica que es una cita basada en el texto, es decir, que solamente estoy reconociendo que quién dijo eso, en este caso fue Montoya, y el hecho que esté todo dentro del paréntesis significa que es una cita donde realmente solo estoy reconociendo los derechos de autor, pero realmente lo que quiero darle fuerza darle fuerza es a la idea, a lo que yo tomé. Si yo dejo, de modo contrario, yo dejo el autor por fuera del paréntesis, eso significa que estoy dándole fuerza al autor. Para mí es importante, además de resaltar la idea, resaltar quién lo dijo. Entonces, en la redacción puede uno escribirlo de la siguiente manera. Según Montoya, Montoya, y entre paréntesis 2019, expresa que, y traigo la cita entre comillas, y al final coloco la página. Ahí estoy dándole fuerza al autor. ¿Listo? Creo que ahí pude haber respondido la pregunta. Dice Diego, una cita directa es la explicación o la interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro. Sí, exactamente, un parafraseo es tomar lo que dice ese autor, volvamos al ejemplo de Montoya 2019, que entonces yo he leído una parte del texto, he leído el texto completo de Montoya y para mí, para mí es importante traer esa idea del autor, pero yo lo cuento con mis propias palabras, no traigo textualmente, así literalmente como él lo dijo, sino que lo explico con mis palabras, pero ojo aquí, no puedo cambiarle la idea de lo que dice el autor, o si no estaría distorsionando la información o lo que él dijo, ¿no? Puedo hacer una cita indirecta o parafraseada en tanto yo no cambie la idea o lo que expresa el autor. Porque si yo cambio lo que dice el autor, estoy ahí también, estoy haciendo un mal uso de la norma APA porque estoy incluso poniendo otras palabras que no, otro mensaje, disculpe, que no fue lo que dijo el autor, que pasa muchas veces en redes sociales, ¿no? Alguien publica, porque en la norma APA, séptima edición, podemos, a diferencia de la sexta, podemos también citar o hay unos lineamientos de cómo citar redes sociales. Y en redes sociales por estos tiempos, un político publica algo y X persona dice, no, es que Julanito dijo a través de ese mensaje y da otro mensaje totalmente diferente a lo que dijo la persona. Entonces, o incluso republica lo que dijo esa persona, pero agregando un sentido tal vez totalmente diferente a lo que quiso decir esa persona. Entonces, como no es en la cita parafraseada o paráfrasis, como no me estoy trayendo nada textual, simplemente estoy interpretando y redacto, pues aún así, aunque yo lo diga con otras palabras, tengo que reconocer los derechos de autor, quién lo dijo. Y como no es textual, simplemente traigo dos datos. El primer apellido de esa persona y el año. Entonces, si lo dijo Montoya, Juan David Montoya, entonces Montoya. Y si lo dijo en el 2019 entre paréntesis, bueno, ya ahí miro si es basada en el texto o si quiero darle fuerza al autor. Si lo dijo Arévalo, Juan Diego Arévalo, entonces traigo el primer apellido. Y solamente esos datos. ¿No traigo página? ¿Traigo página? No traigo página porque es parafraseado. Si fuera textual, sí tengo que indicar en dónde está exactamente esa parte. ¿Listo? Teniendo claro eso, yo hoy quiero hacer un ejercicio para este taller porque sé que hay personas que tal vez se conectaron hasta solamente en esta sesión, es decir, que no asistieron hace 8 días. Y además porque como es un taller, quiero que ustedes practiquen. Entonces yo traje 2 ejercicios. Hay 2 ejercicios antes de pasar a referencias. Entonces quiero que esto es
un apartado de un artículo de investigación que se llama Resistencias Alternativas al Desarrollo en América Latina y el Caribe, luchas sociales contra el extractivismo. Traje solamente un fragmento que está en la página 142 de ese artículo, que fue escrito por estos dos autores. Echar es el apellido, se llama Enara Echar Muñoz. Echar es el primer apellido. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Hola, hola. Creo que, Sí, señor. Creo que se activó una. Ah, bueno, listo, ok. Bueno, entonces, ¿me iban a decir algo o sigo? No, siga, profe. Ah, vale, listo. Bueno, ojo aquí. Entonces, estoy explicando para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Entonces, Echar es el primer apellido de Nara, que es uno de los autores, y María del Carmen Villarreal, que sería el primer apellido, Villarreal Villamar, se llaman los dos autores. Y quisiera que ustedes, quien lo desea hacer, y ojalá lo pueda hacer, todos lo puedan hacer, se atrevan a construir una cita directa, es decir, textual, unas 2 líneas, tampoco vamos a hacer un ensayo aquí, donde de menos de 40 palabras, basada en el autor. Entonces, quien rápidamente ya puede ir pensando, bueno, este párrafo habla un poquito de cómo el tema de las formas de producción y acumulación extractivista, eso quiere decir las formas de economías basadas en la extracción de petróleo, carbón, se ha convertido en un modelo de desarrollo que está acabando el medio ambiente. Entonces, que hay que buscar, lo que ellas hablan aquí es que hay que buscar nuevas alternativas, aparte del desarrollo, que permitan nuevas formas de relacionarnos con el medio ambiente. Entonces, quisiera que ustedes tomaran unas 2 líneas y hicieran una cita textual de menos de 40 palabras basada en el autor. Voy a quedarme en silencio para que quien se atreva pueda ir redactando allí en el chat. Voy a dar un minutico para que puedan hacer ese ejercicio. Atrévanse para poder corregir, decir, mira, qué chévere, vean, lo hizo bien, le faltó esto. Corregir en el sentido de que nos permita construir, ¿listo? Y aprender, por supuesto. Entonces, por favor, voy a cerrar el micrófono un momentico. No se vayan a inspirar tanto, solo 2 líneas, haciendo una cita directa o textual de menos de 40 palabras, donde en este caso es basada en el autor, es decir, que esté resaltando al autor, o en este caso a las autores. Ahí en el chat lo pueden ir escribiendo. Estamos aquí recapitulando lo que vimos o lo que posiblemente ustedes ya saben. Bueno. Ok, listo, por acá ya hay una participación. Entonces dice Richard, sí, Richard estuvo la vez pasada, ya recuerdo. Según Echar y Villarreal, muy bien, es los 2 primeros apellidos, 2019, eso, así como lo colocó, me indica ya algo. Los autores están por fuera del paréntesis, es decir, le estoy dando fuerza al autor. Es una cita basada en el autor, muy bien. Hay unas comillas allí.
Las actividades como la ingeniería, avanza muy bien. Está entre comillas la cita, es decir, que él ha tomado textualmente esas palabras allí. Tienen menos de 40 palabras, como lo podemos ver. Y está en la página 142. Excelente, excelente, Richard. Creo que eso contextualiza lo que hemos venido realizando, contextualizando. Bueno, aquí Marta Liliana está haciendo el ejercicio con otra cita o otro texto. Dice, según Berta Cáceres, nos habla sobre las muertes de líderes sociales. Bueno, ahí podríamos indicar, por ejemplo, según lo que nos dice Marta Liliana, podría ser una cita, como no vemos comillas, puede ser una cita parafraseada. Es decir, ella está interpretando lo que dice Berta Cáceres. Habría que ver en ese caso porque está colocando el nombre y el apellido. Solamente se coloca el apellido. En el texto solamente se coloca el apellido, a menos que el autor diga, yo quiero que me llamen Camelo Ciro. ¿Por qué? Porque tal vez hay otros autores, en este caso posiblemente se llamen Cáceres, y entonces para no confundir al lector, entonces ponen el otro apellido, serían nombres compuestos, pero si no lo hay o no lo indica el texto, solamente el primer apellido. Y bueno, ahí están todos los datos, está el 2019, aunque el 2019 en este caso tiene que ir entre paréntesis, entonces ahí hay algunas falencias allí. Edgar, voy a leer estas dos siguientes. Su importancia crece en la medida. Exacto, muy bien. Lo que hizo Edgar es una cita, como podemos ver, están todos los autores, el autor o todos los datos están dentro del paréntesis, es decir, es una cita, en este caso, una cita basada en el texto, textual basada en el texto, están todos los datos, faltó el punto allí, punto 142. Voy a leer la siguiente nomás. Según Echar y Villarreal, 2019, en el marco, muy bien, exacto, muy bien. Bueno, sí, exacto, muy bien. Profe, qué pena, ¿estas citas para qué sirven directamente? Bueno, las citas directas, no sé si tal vez la pregunta es así, sirven, bueno, haciendo esa equiparación allí, las citas directas en comparación a las citas parafraseadas, sirven, por ejemplo, las citas directas sirven cuando nosotros queremos contextualizar exactamente lo que dice ese autor, porque aunque yo lo diga de otra manera, para mí es importante traer esa idea. Entonces, puede ser en ese contexto o puede ser también en contextos, por ejemplo, cuando citamos una ley, a veces las leyes no, o sea, por más de que intentemos decirlo de otra manera, tal vez es importante ser fiel a la fuente. Y específicamente esa última parte, cuando nosotros queremos ser fieles a la fuente y luego a partir de esa fuente, esa cita textual, a generar un análisis, pues en ese sentido es importante hacer citas textuales. Ahora bien, ustedes me dirán, profe, ¿qué prefiere uno? ¿O qué es mejor, hacer citas textuales? Sí, que es mejor, disculpe. Textuales, es decir, traerlas tal cual o hacer parafraseadas. Pues el mejor ejercicio, según lo que uno puede ver dentro de la academia, es que ojalá el estudiante o la persona que realiza citas, ojalá pueda, en la medida que más sea posible, hacer citas parafraseadas, porque eso indica que la persona ha interpretado correctamente o ha leído determinada fuente. Si yo traigo textualmente un fragmento, debo por lo menos hacer un análisis aparte, o sea, ya muy personal, y no dejar solamente la cita ahí tal cual textual. Eso yo creo que para responder tu pregunta. ¿Listo? Sí, Ana Cristina, ahí faltarían los datos, estás parafraseando, estás diciendo lo que dicen los autores, pero faltaría el año, quiénes son los autores, porque no estás diciendo quién, y la página, exactamente. Bueno, y ya este es el último ejemplo, ya para pasar a lo que es referencias, y traje este ejemplo porque algunos me preguntaban hace poco, algunos estudiantes y otras personas que me decían, profe, ¿y cómo hago en el caso para citar una página? Ayer justamente estaba en un taller por allí
doy un saludo a los estudiantes de la Escuela de Carabineros, por aquí veo unos conectados, y surgía esa pregunta ayer en un encuentro de investigación en el cual estaba también dando este taller. Decía, profe, y en el caso de las páginas web, que voy a traerme algo textual de esa página web, ¿cómo hago para colocar el párrafo? Disculpe, la página, si no hay páginas, no está numerada, no es un libro, no es un artículo que tiene sus páginas. Pues sencillamente lo que hacemos es, en el caso de las web, como es esto, usted trae un fragmento de la página del Ministerio de Educación sobre lo que define como participación ciudadana. Entonces, si nosotros fuéramos a tomar textualmente, por ejemplo, este segundo párrafo que dice, en este sentido, las entidades públicas en el orden nacional y territorial, digamos que vamos a citar solamente ese fragmento. Entonces, igualmente, traigo el autor, en este caso el autor es el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio Nacional de Colombia, 2000, aquí tampoco hay, como lo pueden ver, no hay una fecha en el que ellos lo publicó, o ellos lo publicaron. Entonces, en ese caso, traeríamos el autor, que en este caso es el MEN, y el Ministerio de Educación Nacional, traeríamos, como no tiene fecha, entonces colocaríamos las abreviaturas que son sin fecha, eso en el caso de los artículos o páginas que no tienen fecha, año, entonces colocamos S.F, que es sin fecha, y para señalar la página, bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo, aquí la página, entonces como no hay páginas, entonces eso está en el segundo párrafo, entonces lo que hacemos es lo siguiente, disculpa, me estoy aquí redactando en el chat, eso está en el segundo párrafo, eso sería así como está en el chat, entonces lo dijo el ministerio, como es una primer cita, entonces tendríamos que colocar, si es la primera vez que nombramos el ministerio o a ese autor en el texto, entonces tendríamos que colocar todo el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, como no tiene fecha, no tiene un año, ustedes lo pueden ver, entonces colocamos S.F. entre paréntesis, eso indica sin fecha, y al final colocamos, en este caso, como no hay páginas, como un texto, un libro, entonces colocamos la abreviatura párrafo, así, de párrafo, y indica que está en el segundo párrafo de esa página. Por ahí alguien levantó la mano. Si podemos darle la mano, no sé, creo que no está habilitado, sí, pero podemos darle la palabra para que rápidamente agilicemos. Sí, Socorro Gil, dos preguntas para poder dar continuidad. ¿Listo? Adelante, Socorro, creo que puedes activar el micrófono, si no, ya le damos la palabra. ¿Sí? ¿Nada? Bueno, si quieres, por favor, escribe allí en el chat, pero voy leyendo. Cuando es una página web, ¿cómo se cita? Creo que ya estaba explicando, Marta. Entonces, lo que hacemos, si es una página textual, vuelvo y repito, tomamos el fragmento tal cual, nombramos el autor, en este caso, como vemos que el autor es el ministerio, no traemos el link no se trae, solo se trae el autor corporativo. Vemos que ahí es Ministerio de Educación Nacional, entonces, Ministerio de Educación Nacional, ayer me hacían esa pregunta que si copiaba el link, no, en el texto no, el link lo traemos para la referencia, que es lo que vamos a ver ahorita, pero como estamos hablando de una cita, solo traemos el autor. Sabemos que eso está en la página del ministerio. Entonces, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, no vemos el año, entonces colocamos S.F, si hay año, pues colocamos entre paréntesis el año, y la página, como no hay páginas, no hay paginación, cuando me refiero a página es la paginación, el numerito en el que en el caso de los libros y los artículos. Entonces, en este caso lo que hacemos es mirar en qué párrafo está esa cita textual. Entonces, si está en el segundo, colocamos párrafo con la abreviatura PARR, punto, y el párrafo en el 1, en el 2 o en el 3, donde lo hayamos tomado, y ya, sencillamente cerramos paréntesis y listo. ¿Listo? En la red social ya vamos a ir viendo poco a poco. Esto estamos recapitulando lo que son citas, ¿listo? Entonces yo creo que traje este ejercicio porque era importante para mí
que ustedes, quienes estuvieron hace 8 días y quienes ayer estuvieron también en mi taller en la red Colsi, para no romper de una vez que empezando con referencias, sin recordar esta parte, ¿listo? Pero quienes participaron en el chat lo hicieron muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la segunda parte de este taller. Bueno, aquí contextualizamos un poquito. Esta es una parte de lo que ya mencioné. Entonces, tener en cuenta que las citas también hay una tipología o un modo de colocar las citas según el número de autores. Recuerde que si tiene en séptima edición, podemos, si son 2 autores, colocamos los 2 apellidos, como lo hizo allí Richard en el ejemplo. Fuera o dentro del paréntesis, según si quiero darle relevancia al autor o al texto. Y si son más de 2 autores, es decir, 3, solo lo que hacemos en este caso es colocar el apellido del primer autor y agregamos esta abreviatura, et al, que es la abreviatura para decir que el autor, son más de 3 autores y simplemente viene a decir en la lectura Acosta y colaboradores en el año 2000 dijeron, y es más o menos así, ¿listo? En el caso de las organizaciones corporativas o los autores corporativos, como el ejemplo del Ministerio de Educación Nacional, colocamos en este caso cuando lo nombremos por primera vez en el texto, tenemos que colocar, aunque tenga unas siglas, tenemos que colocar el nombre completo y ya después simplemente las siglas, ¿listo? Y si no tiene, pues el nombre completo del autor corporativo. Siguiente. Bueno, vamos siguiendo, ¿no? Después vamos viendo sobre el... lo que podemos hacer... en internet dice Fanny que si hay algún documento para profundizar sobre las citas. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita porque ya lo hicimos en una sesión pasada, como yo lo expliqué. En internet hay mucha información, pero no quiero que ustedes tengan mucho cuidado con lo que busquen en internet porque hay muchas traducciones que malinterpretan la traducción, el manual de normas APA que todavía está en inglés, no hay una versión en español. Lo que hay es unas recomendaciones, sugerencias a través de la página oficial de APA que uno puede allí traducir o algunas cosas ellos han traducido. Hay otras interpretaciones para hacer unos manuales que han hecho instituciones, universidades. Hay que mirar si ese manual realmente lo ha publicado una entidad seria para poder profundizar sobre lo de las citas y todos estos elementos. Bueno, también hablábamos que respecto a las citas, que algunos de los cambios que se dio entre la sexta y séptima edición tiene que ver con lo que especifiqué hace un momento, ¿no? Que en la sexta edición, cuando habían más de 2 autores, teníamos que colocar a los 3, citar a los 3 autores en el texto, incluso podíamos citar bueno, en la referencia hasta 6 autores. Y teníamos que colocarlos allí, los primeros autores. En séptima edición, en citas, ojo aquí, solamente en la cita dentro del texto, si tiene más de 2 autores, simplemente colocamos esta abreviatura. Eso es lo único que ha cambiado. Los cambios significativos de la séptima edición, si vienen, es en el tema de referencias, que es lo que vamos a explicar aquí el día de hoy, que por ahí algunos me preguntaban, bueno, y en el caso de una red social de Twitter, sí hay una manera correcta de hacerlo. Entonces, ¿cómo construir? Bueno, primero que todo, ¿qué es una referencia? ¿Qué es una referencia? Ya hablamos de citas textuales, citas parafraseadas, pero ¿qué es una referencia? La referenciación o el ejercicio de referencia es aquella lista, mención de las fuentes que va al final del documento, donde yo menciono en detalle otros datos de las fuentes que he citado en el texto. Todo lo que yo cité en el texto con el apellido o apellidos de los autores, el año y la página para el caso de las citas textuales, tengo que al final del texto colocar más información, como que el título de la publicación de ese autor, si es una página web, pues el link de esa página, si es un artículo de una revista, el volumen, el número de esa revista, todos esos datos adicionales. En el texto yo no coloco esa información que es lo que regularmente a veces hacemos, ¿no? Que
creemos que solamente ahí mismo en el texto estoy redactando y coloco todo, año, además del año, autor, también coloco la página. No, todo eso va al final y eso se llama referenciación. ¿Y qué datos van? Los que acabo de mencionar. Además del autor, que ya nombre en la cita, va el año, que también nombre en la cita, pero además de eso, va el nombre del material, el título del artículo, el lugar donde fue tomado, si es un sitio web o si es un libro, cuál es la editorial y esos elementos. Si es un artículo, pues el volumen, el número de la revista. ¿Listo? Ya vamos para allá. Yo sé que están ansiosos con algunas preguntas sobre YouTube. Sí hay las maneras adecuadas de hacerlo, pero vamos para allá, lentamente. Bueno, ¿qué aspectos debe tener esa lista de referencias al final del documento? Debe tener estos siguientes elementos. Se comienza en una página aparte al final del documento. Al final del documento coloco un título que dice referencias y eso va al final. Con la titulación de referencias. Va en negrilla, la palabra va en mayúscula, disculpe, aquí la coloqué en minúscula, va en mayúscula, negrilla sostenida y centrado al final del documento. Entonces, referencias en mayúsculas, sostenida, negrilla también todo el texto, todo el título de referencias, disculpe, estoy hablando del título de referencias, y en una página al final del documento centrado. Todas las referencias deben ir con una sangría, la primera línea debe ir con una sangría de 0.5 pulgadas o 1.727 centímetros. Ahorita les explico o les muestro cómo se ve eso en la práctica. Eso se llama sangría francesa, esa especificación. Otras características de la referenciación es que van en orden alfabético, a pesar de que yo haya citado allá en el texto de primeras a un señor de apellido Sultán y otro que se llame de apellido Arboleda, al final va en orden alfabético, de tal manera, y ustedes me dirán, ¿y para qué en orden alfabético si primero cité a Sultán, que en ese caso comienza por Z? ¿No? Porque si yo estoy leyendo el texto, estoy leyendo el libro o el ensayo en el que yo redacté, hice uso de la norma Zapa, y yo encuentro, citaron a este Sultán, de una me voy al final del documento, busco en orden alfabético, Sultán, por Z, ahí lo encontré rápidamente. Entonces, que haga ágil la búsqueda del autor, de pronto quien está leyendo quiere leer también esa referencia que tú citaste, ¿no? Y referenciaste. En las URL deben estar habilitadas como hipervínculos, es decir, tal como no solamente colocar allí que quede en negrilla, sino que quede como hipervínculo, que de tal manera que la persona que vea la referencia le pueda dar clic y de una lo lleve allá. Bueno, va en orden alfabético, ya lo dije, todo y esta es una regla que ya mencioné, todo lo que haya citado en el texto, es decir, haya citado con autor y año, y en el caso de las citas textuales con página, todo debe ir referenciado. ¿A qué me refiero con eso? Y todo lo que esté referenciado debe ir citado. ¿A qué me refiero con eso? De que yo cité a 3 autores en el texto, pero al final coloqué otras líneas, links, otros libros, porque también hablan de ahí, me parece que hablan del tema, pero los voy a colocar ahí, aunque no los haya citado. No, eso no lo hago en norma Zapa. En otras normas se puede hacer y eso se llama bibliografía, que aunque no lo haya citado, yo coloco todo eso al final, aunque no lo haya citado. Y eso se llama bibliografía. En norma Zapa hablamos de referencia. Eso también me olvidé decirlo. El título de esa página de referencias no es bibliografía o referencias bibliográficas, no, referencias, nada más. Ojo, referencias. Y solamente referencio ahí lo que he citado. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro, claro, claro? Pero yo creo, sí, bueno, listo. Discúlpenme que yo a veces soy como muy minucioso, pero quiero que ustedes se lleven las mejores indicaciones sobre este tema. Gracias, muy amable por responderme. Eso es como son las características. Bueno, y en la materia, en la práctica, ¿cómo se va eso? Bueno, entonces hay que tener en cuenta la referencia. Aquí sí se vuelve un poco complejo. Y complejo no porque, que eso es difícil, no, después de que ustedes le cogen la práctica, eso ya surge. La referencia cambia o se hace de manera específica
Si es para un artículo o si es para un libro, se hace de manera, hay unos datos muy específicos. Si es para un video en YouTube, si yo referencio un video en YouTube que cité, también se hace de una manera específica. Si es una tesis de grado, una monografía, una revista, un periódico impreso o electrónico, todo tiene unos datos muy específicos. Esto no es para que ustedes se lo memoricen y dicen, uy, qué pereza esa norma ZAPA, ¿cuándo me voy a aprender eso? No, la norma ZAPA incluso es un manual de 400 páginas, no es para memorizarlo, sino es para consultarlo y hacer uso adecuado de esos procesos. No es imposible, o bueno, tal vez habrá personas que en pronto se memoricen bien esto y ojalá, qué bueno que hagan uso tal vez de su memoria, pero realmente después de que después de que tú tengas claro cómo hacerlo, lo vas practicando y eso sí se va memorizando, ¿listo? Entonces, en el caso de los artículos de investigación, quienes son docentes, estudiantes, que les piden citar artículos de una investigación, que es donde más se hace uso, o cuando estemos citando un artículo de una revista, se cita de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta el autor, quién escribió, la fecha, hay que tener en cuenta el título del artículo y hay que tener en cuenta la publicación, es decir, si tiene un volumen o número la revista y si es una revista compaginada, con página continua, por ejemplo, como la revista Semana, que tiene varios artículos, es un libro, es una revista, pero con varios artículos, eso no está solamente ese artículo, entonces hay que especificar en qué página está ese artículo y el link si es electrónico. Entonces, después de que yo tenga claro que son esos datos los que debo tener al momento de tener claro, al momento de construir una referencia. Entonces, yo ya he citado, por ejemplo, en el documento que yo estoy construyendo, yo me traje aquí a Spitia y Pacheco, que lo cité en el documento porque me hablaban de mi tesis de maestría. Yo dije, no, esos autores son importantes, los cité. De una vez voy y construyo las referencias. Eso es otro dato que yo quiero dejar claro. Yo sugiero en lo personal, porque ya me ha pasado, que tan pronto yo cite en el texto, de una vez construya la referencia. ¿Por qué? No sé si a alguien le ha pasado. Pasa lo siguiente, que uno cita y después por allá se acordó de que hay que construir al final la referencia. Y puede que pase que, oye, yo ¿dónde fue que encontré ese Pacheco? ¿De dónde lo saqué? Y ahí viene el dilema, no sabe en qué página lo encontró y pues para tener los datos. Entonces, ¿a alguien le ha pasado eso? Yo sé que a alguien le ha pasado. Cuando díganme por ahí, sí, sí, exacto, sí, y eso a mí me pasó hace unos años y estaba en mi trabajo de investigación y yo contento, y al final, pues, más chica, no encontraba no sabía dónde había encontrado una autora y busqué, todo el último me tocó cambiarla por alguien que hablara sobre el tema porque no di con los datos, no sé a dónde, y no porque me lo hubiese inventado, ¿no? Sino ese autor, no sé a dónde lo tomé. Entonces la idea es que de una vez yo cito, lógicamente termino la idea, lo cito, hago el análisis, de una vez voy y hago la cita, o sea que voy ya haciendo un borrador de referencias, tal vez no lo voy organizando alfabéticamente, sino que lo voy teniendo ahí para que después no se me olvide a dónde fue que tomé eso. Entonces eso es un ejemplo, un tip. Teniendo en cuenta, sí, por ahí dice Patricia, es terrible, eso después es engorroso y me ha pasado. Entonces, hice un paréntesis ahí. Sigo. Entonces, estamos hablando de los artículos científicos. Entonces, aquí un ejemplo, construyendo, yo aquí traigo el ejemplo, construyendo una referencia de un artículo. Entonces, estos son dos autores, Spitia y Pacheco. Entonces, traigo el primer apellido, a no ser que sea un nombre compuesto, ya lo mencioné. Entonces, Spitia. Aquí sí traigo las iniciales de su nombre. Entonces, el apellido, coma, inicial del nombre, punto, inicial del nombre si tiene dos nombres, coma, Pacheco, iniciales de los nombres, si es una sola persona, pues solo los datos de una persona, apellido, iniciales de los nombres, entre paréntesis el año en el que publicó ese artículo, coloco el título, vamos siguiendo el orden de la tablita, el título del artículo, en este caso el título del artículo se denomina el proceso de la planeación del desarrollo territorial, caso del municipio de Lejanías Meta,
Construcción de un modelo de desarrollo sostenible para la vigencia 2016-2019. Ese es el título del artículo. Esas comillas exactamente así está en el título del artículo. Simplemente lo coloco allí, punto, tengan en cuenta los puntos allí, tal cual la estructura. Después de eso me dice la publicación, en este caso sería la revista. Entonces eso fue publicado en una revista que se llama Revista Leveret. Punto. Esa revista, como lo ven ahí en el cuadrito, va en cursiva, disculpe. Entonces hay que colocarlo. La revista se coloca en cursiva. Estoy hablando de artículos. Punto. Ese 9, ahí también Puente me dice que si tiene un volumen o un número, hay que traerlo. En este caso, esa revista tiene un volumen que es el volumen número 9. Entonces coloco entre paréntesis el volumen. Si tuviera número y volumen, es decir, la revista número 5, volumen 6, entonces 5 entre paréntesis, volumen 6, coma, y coloco las paginaciones. Si es un compilado de artículos, pues, y tiene una paginación, es decir, que ese artículo está desde la página 121 a la 147, entonces coloco los numeritos, no coloco PP como se hacía en la anterior edición de Normas APA, que colocábamos PP para indicar que esa era la página, ¿no? Simplemente esa estructura me indica que es de la página 121 a la 147, punto, y coloco el enlace. Recuerdan que esta edición de Normas APA llevaba el recuperado de 2 puntos, después dijeron no, recuperado de, y no coloqué 2 puntos, pero que tiene que llevar recuperado. En séptima edición no se coloca recuperado, simplemente pegas el enlace ahí, después de la paginación. ¿Listo? ¿Claro? ¿Preguntas? Una consulta, dice, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Incluso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en la tercera sesión. En la tercera sesión, aquí hago un aviso parroquial, doy un aviso parroquial. El próximo viernes vamos a hablar de los tipos de títulos. En un texto hay 4 niveles de títulos. Vamos a ver del tema de márgenes y otras cositas ya de estilo, pero eso lo vamos a ver el próximo viernes. Hoy vamos solamente a ver referencias. ¿Listo? Tipos de referencias, según sea libros, en este caso estamos viendo de artículos, videos y esto. Nada más, no me adelanto. Jamie Abril, ese significado LF, en la referencia tenemos que, si bien colocamos el primer apellido, tenemos que especificar las iniciales del nombre. Esa LF es la inicial del nombre. Pacheco, CE, la inicial del nombre. Solamente eso. ¿Listo? Lady Casas, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Igualmente, a esta hora, por este mismo canal, el mismo enlace. Entonces los esperamos. Profe, qué pena. La opción APA de Word es recomendada. Sí, bueno. Es que la actual versión, el APA, donde tú agregas los datos, ahí es Word, tú puedes hacer uso de ella y es muy práctico, pero en este momento tiene los Word, a no ser que tú tengas una licencia nueva, la última licencia de Word. Si no tienes la última licencia, la versión que tiene allí de configurada es la sexta, entonces te va a salir con la sexta edición de Normas APA. Es decir, que si tú agregas una referencia, te va a salir recuperado de, a no ser que tú tengas una actualizado, hayas comprado la última licencia de Word y tengas actualizado. Si no, te va a salir con la última. Y pues, en este momento tú puedes hacer, esta es otra pregunta, profe, si yo coloco recuperado de, ¿me queda mal? Pues estás construyendo la referencia, depende de quien te esté pidiendo el trabajo. Si es un trabajo académico y la persona te está diciendo, no, tiene que ser con séptima edición de Normas APA, pues ahí toca hacerlo así. Pero en este momento, como apenas esta edición salió el año pasado en octubre, es nueva, apenas está socializando, mira, estamos aquí en estas. Entonces, mientras nos aclimatamos, conocemos, pues podemos hacer uso de la sexta edición. Pues, pero la idea es que vayamos actualizándonos, que es el motivo y el objetivo por el cual estamos aquí, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan conociendo las actualizaciones. Bueno,
Eso es como un ejemplo. Mira cómo estoy citando esa gráfica. Yo me traje ese cuadrito lo traje de un documento donde está un manual de normas APA. Mira cómo yo lo cito. Recorte tomado, porque es un recorte ese pedacito de ese cuadrito, de tomado de Moreno, de, coma, ahí la inicial del nombre, Castillo, 2019, Normas APA, séptima edición, guía, así se llama el título. Está publicado, como no es una revista, pero sí fue publicado por la Coordinación Editorial de la Universidad Central, lo coloco así entre comillas, en el caso de si fuera de un repositorio, va entre comillas, va entre corchetes, y coloco el enlace. Si es que no coloco recuperado, bueno, siguiente. Bueno, vamos a ver. Ya sabemos cómo citar un artículo, ¿cierto? Que es lo más popular o lo que más regular. Ah, bueno, y otra cosita, si ves que yo coloco ahí sangría francesa, esa es la sangría francesa. Si ven que el primer renglón va al lado izquierdo y todo el resto se despliega un poquito al lado derecho, eso se llama sangría francesa. ¿Cómo hago eso? Simplemente al final del documento señalo la referencia, clic derecho o en la parte de arriba de Word le da párrafo, en la opción de párrafo, y en la opción de párrafo ahí aparece sangría. Tú buscas sangría francesa, aceptar y automáticamente se hace de esta manera. ¿Listo? Ese es para cualquier artículo. Cualquier artículo con esos datos funciona así, Fanny. Esto es para citar artículos y esos son los datos. Entonces vamos a concluir aquí. Para citar artículos, ¿qué requiero? ¿Qué datos requiero? Requiero el autor o los autores, que solo se especifica el año, disculpe, el apellido, el primer apellido, a no ser que sea nombre compuesto, en ese orden, apellido, coma, inicial del nombre, punto, si tiene otro nombre, entonces el otro nombre, punto, el año entre paréntesis, si tiene otro autor, pues va así en ese orden, va el título del artículo, después otro punto allí y colocamos la revista en la que lo publicó en cursiva, como lo muestra ahí, y allí los datos como volumen, si lo tiene, si tiene el número de la revista y páginas en el caso de las revistas que vienen dentro de una revista donde hay otros artículos y el link. Esos son los datos. Paso al siguiente. Vamos al siguiente. Bueno, profe, ¿y qué pasa con los artículos que tienen más de tres autores, que tiene 3, 4, 5, hasta 20 autores? ¿Cómo se hace eso en la referencia? Recuerde que aquí, y voy a hacer un paréntesis, en la cita, en el modo de citación, hace rato lo dije, cuando el artículo tiene más de 2 autores, entonces coloco el primer apellido, eso va en la citación, el autor del el apellido del primer autor, y coloco et al, ¿cierto? Eso va en la citación, pero en la referenciación, ojo, en la referenciación sí debo colocar, es decir, al final del documento, en la lista de referencias, sí debo colocar todos los autores, todos, así como está aquí en el ejemplo, a menos que sea más de 20, si son más de 20 autores, entonces coloco hasta el número 19, o sea, el penúltimo, ahí al número 19, hago unos punticos, así como se muestra ahí después de Daza, y luego coloco Hernández, que es el último. Digamos que tuviera 30 autores. Este artículo, digamos que si tuviera 30 autores, entonces, como solo me indica la norma ZAPA que debo colocar 20, entonces si son más de 20, entonces coloco hasta el número 19, en ese orden que me dice el artículo, y el número 20 sería el último, con esos puntos suspensivos que están allí. ¿Claro? Y con los mismos datos, el título del artículo, el número, volumen, si pueden darse cuenta, el 16 es el número de esa revista y la revista es el volumen 2, la coma, la paginación, es decir, que ese artículo va de la página 41 hasta la 67, punto, y el enlace, no hay que colocar recuperado de. ¿Perfecto? Profe, en esta referencia, lista de salud pública va en cursiva. Sí, tienes toda la razón, se me fue totalmente. Gracias, Yuli. Va en cursiva, se me fue ahí. Eso fue
construyendo, tengo que ir puliendo esta diapositiva. Es revista de salud pública, es la revista y tiene que ir en cursiva. Muy bien, exacto, Julie. Eso me gusta, estás ahí. Y la idea es que de una vez. Me lo reitero otra vez, por favor. Mónica, aquí estamos diciendo de que los artículos que tienen más de 3 autores, 4, 5, 20, más de 20 autores, se deben escribir todos, y en el caso de que sean más de 20, se coloca el penúltimo hasta el 19, y en el número 20 sería el último de esa paginación, con todos los datos que habíamos mencionado. ¿Listo? Profe, disculpa, cuando se arma una referencia de esas, ¿se debe armar en orden alfabético? Sí, ya lo mencioné. Uno cuando está redactando los va colocando allí y ya al final sabe que tiene que ir en orden alfabético. ¿Listo? Siguiente, vamos a ir acá a la siguiente. Profe, ¿qué pasa de los artículos? Seguimos en artículos. Profe, ¿qué pasa con los artículos que yo cito, pero los autores son, hay una persona, el autor hay unas personas, pero también hay un autor corporativo? ¿Qué son los autores corporativos? Es decir, cuando quien publica es una entidad, Ministerio de Educación, Canal Caracol, Revista Semana, esos son autores corporativos. Pero ¿qué pasa si el artículo que estoy redactando lo escribió el periodista Juan Diego Jaramillo, junto con el Canal Caracol? Entonces, bueno, hay un autor, es decir, una persona más un autor corporativo, entonces debo colocarlos. Entonces sería, bueno, en este caso son dos autores, en este caso dos personas, Castrillón y Riascos, y un autor corporativo que serían personas del Departamento Nacional de Planeación. Entonces aquí no denomina cuáles son las personas. Entonces colocamos Castrillón, Riascos, igual, iniciales de nombre, con los primeros apellidos. Y específicamente ese artículo dice, y miembros del Departamento Nacional de Planeación. Hay que colocarlo. Si no dijera, aquí por lo que dice miembros, o simplemente colocar Castrillón, Riascos, y si el artículo dice departamento, entonces Departamento Nacional y Departamento Nacional de Planeación. Así tal cual. No habría problema si hubiera una combinación de autores, tanto una persona como tal y un autor corporativo. Del resto los datos van iguales. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, por ahí hay preguntas. Perfecto, profe. Ricardo, disculpa, dice Mónica. Si yo en eso, lo que pasa es que también estoy haciendo un trabajo y estoy empleando mayúsculas, y como me perdí esa parte de la explicación, lo escribí de una y no me fijé. No te preocupes, no te preocupes. ¿Listo? Ahí vamos avanzando. Al igual, ahí ustedes, los que estuvieron en la sesión pasada, les enviaron la grabación. Y de esta le van a enviar la grabación también a los correos o quien registraron su asistencia. Hasta ahí, artículo de investigación. Ahora, profe, ¿qué pasa con entonces, cómo se referencia un libro? Porque un libro tiene otros datos muy diferentes, como es la editorial, que no lo tienen las revistas. Entonces, ¿cómo se hacen esos casos? Entonces, en el caso de los libros, si fuera físico o electrónico, se hace de la siguiente manera. ¿Qué datos debo tener en cuenta? Igual, los autores, los apellidos, el apellido o los apellidos de los autores, si son varios, el año, el título del libro. Además de eso, debo tener en cuenta la editorial. En el caso de los libros, como no son revistas, sino es una editorial quien hace el libro, entonces la editorial, la edición de la edición de ese libro, qué edición es, si es la primera edición, la segunda edición, y el enlace del caso de los libros que son electrónicos. Y a la vez debo tener en cuenta lo siguiente. Bueno, debo tener en cuenta lo siguiente. Una vez, digámoslo, si el autor es una edición de un autor clásico, en caso de los libros por ejemplo, a ver, yo me voy por filosofía, digamos que sea el libro de la Ética Nicómaco de Aristóteles, es un autor clásico, pero la edición incluso la ha hecho una editorial específico, digamos, la editorial
egros y la tradujo un autor. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, aquí estoy trayendo el ejemplo de un libro de Shakespeare. Entonces, por más de que la haya traducido Pepito Pérez, hay que colocar que eso es de Shakespeare. Entonces, Shakespeare, el apellido Shakespeare, William Shakespeare, de William, el apellido, la inicial del nombre de William. Entre paréntesis, 2004, sabemos que Shakespeare no es contemporáneo, sino que es entonces, para al igual, esa edición que tenemos ahí fue publicada en el 2004, entonces hay que colocar el 2004, aunque Shakespeare la haya publicado hace rato. El libro se llama Hamlet, entonces colocamos el nombre del libro y entre paréntesis, como es un actor clásico, entonces entre paréntesis colocamos quien tradujo esa obra, en este caso fue Valverde, entonces colocamos las iniciales del nombre, Valverde, que fue la persona quien tradujo esa versión actualizada. La edición, él hizo la edición y la traducción, la edición y traducción, punto, pero cierro paréntesis, punto, coloco las editoriales. Si llegado el caso, ese libro, bueno, generalmente se coloca una editorial, pero si ese libro tiene ha sido publicado por varias editoriales, debemos colocar las editoriales que nosotros conozcamos en las cuales fue publicado ese libro. En este caso, este libro fue publicado en la editorial Planeta y también en la editorial Paidós. Y entre paréntesis, en el caso de los libros clásicos, debo colocar entre paréntesis cuándo fue publicada la obra original. Entonces, esta obra la original fue publicada en 1609. Eso en el caso de los libros clásicos. Claro, hasta ahí voy a mirar el chat. Yo sé que... profe, ya no estuve en la relación pasada, pero no confirmé asistencia. ¿Cómo hago para obtener la grabación? Bueno, ya ahí Ángela ya le indicó, mira, Ángela ya dio la página donde están las 3 sesiones. Listo, entonces ya sabe. Listo, es en el caso de los libros clásicos, pero si es un libro cualquiera que fue publicado ahorita por primera vez el año pasado, entonces traemos el autor, solamente necesitaríamos el autor, el apellido del autor, el año, el título del libro, la editorial, ahí omitiríamos ese paréntesis y ya, simplemente. Si fuera un libro electrónico, pues tendríamos que colocar al final el enlace de ese libro. Bueno, hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, sí, no. Dudas, inquietudes, preguntas, quejas, reclamos, PQRs. Gracias, Paula. Pero perfecto. Listo. Esta es una novedad en Normas APA séptima edición. Esto no estaba en la sexta edición. En la sexta edición no estaba claramente. ¿Qué pasa con los audiolibros? Ahorita están de moda los audiolibros. También en esta séptima edición se dan unos lineamientos de cómo referenciar, bueno, en la cita va a ser igual, no hay problema, solo el autor y el año, pero en la referencia, si es un audiolibro, tenemos que especificar esos datos, dar cuenta de que es un audiolibro. ¿Cómo se hace? En este caso, bueno, debemos tener en cuenta el autor, igualmente, ahí no cambia nada, siempre el primer apellido del autor, las iniciales del nombre, entre paréntesis el año, en ese orden, ¿sí es? Ya uno se lo va memorizando. Apellido del autor, coma, inicial del nombre o iniciales del nombre si tiene 2 nombres. Abro paréntesis, el año, bueno, punto, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del libro, en este caso es un audiolibro de Harry Potter, entonces Harry Potter y la piedra filosofal, entre paréntesis, como es un audiolibro, ojo aquí, como es un audiolibro, hay que colocar quién es el narrador, quién es el que pone la voz para ese libro. Entonces dijimos la inicial del nombre, así en ese orden, inicial del nombre, el apellido y coma, y colocamos esa abreviatura que quiere decir narrador. Después de eso abrimos corchetes, disculpe, y ahí especificamos la fuente, en este caso el tipo de material que estoy citando. Entonces audiolibro, cierro corchetes, después de eso coloco en ese orden, coloco en qué medio está publicado ese libro. Ahorita están las plataformas de podcast. iVoox es una plataforma de podcast, entonces coloco la plataforma iVoox, que es donde está alojado ese audiolibro,
y entre paréntesis coloco cuándo fue publicada la obra original. Entonces, la obra original de Harry Potter, La Piedra Filosofal, que están narrando en un audiolibro, fue publicada, original publicado en 1997, punto, y el enlace del podcast. Esto no se queda, no se preocupen. Y bueno, ¿y cómo hago para memorizarme? ¿Cómo no? Pues ya saben que hay unos parámetros y sería más o menos así. Después ustedes incluso pueden consultarlo. Si tienen que citar un audiolibro, venir, pero ya venir y verificar cómo, con los materiales que haya de cómo citar, referenciar un audiolibro, teniendo en cuenta estos datos, lo hace, pero lo importante es que ustedes sepan que se puede citar, referenciar un audiolibro. Citar se referencia igual, citar se hace de igual manera, apellido del autor, año, pero en la referencia debo especificar que es un audiolibro. Voy a ver al chat. En caso de una ayuda, ¿hay alguna forma de contactarlo, profe, para una asesoría? Lo digo porque estoy en doctorado y pues en todo esto están pidiendo normas APA. Pues por mí, de miles gustos, pero quedando con, pues, mi agenda está apretada, está bastante apretada, pero sí, de pronto le podemos sacar un tiempo. Por ahí está mi correo electrónico, arley.camelo@unat.edu.co. No me comprometo del todo, pero podemos hacer algo, ¿listo? Seguimos. Siguiendo en este material de medios audiovisuales, también podemos citar, disculpe. Bueno, por acá me dice, profe, bueno, acá dice Sandra Arismendi, profe, si uno referencia un artículo que tiene DOI, ¿es necesario colocar también el enlace de dónde se tomó? Sí, es necesario y ahorita voy a hablar de eso. Mire, tal cual, aquí estoy hablando ya de un artículo. Antes, en la sexta edición, solamente se colocaba el código del DOI. El DOI, para quienes no lo saben, el DOI son aquellos artículos que están codificados, es decir, que no son libres, sino que hacen parte, hay que pagar para leerlos, o están en publicación, los colocan con un código antes de la publicación. Entonces, para acceder a ellos hay que tener un código específico. En este caso, en esos artículos que son artículos DOI, en la sexta edición, para Sandra Arismendi, para quienes de pronto requieran esta información, en la sexta edición había que colocar el código. En esta séptima edición hay que colocar el enlace y hay que colocarlo tal cual como se especifica ahí. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo muy concreto. Bueno, siguiendo en el tema de los medios audiovisuales, alguien preguntaba, profe, ¿cómo se referencia un video de YouTube? Ya vamos para allá. Bueno, en el caso de las películas, si requerimos en el trabajo, no sé, estamos haciendo un ensayo sobre una película o determinado ensayo, pero queremos citar una película, entonces igual, entonces debemos traer el autor, en este caso sería el director, disculpe, porque cuando hablamos de la película no hablamos del protagonista, ¿no? No vamos a citar, ahorita que está con el tema de la novela de Otra vez de Pasión de Gavilanes, no vamos a citar a los protagonistas, ¿no? Tenemos que citar al director de la novela o el productor de la novela. Entonces, en este caso, el productor de la película, el productor de la película sería el autor en el caso de las películas. Entonces, o en el caso de las series, en este caso, Sekmeksky es el productor, el director de la película, director y productor. Ese sería el inicial del nombre, el año en el que fue publicada la película, el nombre de la película, Forex, todos han visto esta película, ¿no? Forrest Gump sería el nombre de la película. Entre corchetes colocamos el tipo de material, en este caso para contextualizar a quien está viendo de dónde sacaron nuestra referencia, contextualizarle que eso es una película, entonces colocamos película. Si fuera un audio, entonces colocamos audiolibro, bueno, en este caso es una película, punto, y la productora. En este caso la productora de quien sacó esa película se llama Paramount Pictures. Bueno, no sé muy bien con el inglés, pero más o menos es así la pronunciación. Ahora,
En el caso del episodio de una serie, igual, entonces sería el director, si no hay un director en específico, entonces sería el productor. En el caso de las películas, las series que son, pero no hay un director en específico, sino que aparece es que Netflix la ha producido, o HBO, bueno, no sé, entonces hay que colocar la productora, o en el caso el director, el año. Si en el caso de las series que sabemos el año de lanzamiento con día, pues si tenemos mes, día y año, colocamos los 3 datos, pero si solamente tenemos el año, entonces solamente colocamos el año, entre paréntesis, colocamos el nombre en el caso de las series tenemos que colocar el nombre, bueno, el nombre de la serie y entre paréntesis la temporada o el episodio, la productora, aquí volvemos al tema de la productora, los productores ejecutivos, ahí hay más complejo en el caso de las series porque hay muchos autores allí miscuidos, como lo podemos ver en la gráfica anterior, compañía, productora, sello discográfico, museo, ubicación, departamento, y pues eso es difícil uno memorizarlo, pero hay que saber de que en el caso de las películas o series hay que tener en cuenta todos esos elementos, ¿vale? En el caso de los videos en YouTube, ahí vamos a rebajarlo a un medio, un material que regularmente también solemos citar, en el caso de los videos en YouTube. En este caso, aquí estoy citando a modo de ejemplo, La Puya, todos conocemos la youtuber que saca críticas políticas, entonces La Puya es la autora de ese video, entre paréntesis, como es un video en YouTube, generalmente aparece el día que fue, el día, mes y año, entonces lo colocamos en ese orden. El año primero, coma, día y mes, entre paréntesis, punto. El título de ese video en YouTube se llama Elecciones, lo bueno, lo malo y lo feo. Entre corchetes colocamos el tipo de material, entonces colocamos video, punto, y después colocamos el medio donde está publicado en esto, en este caso colocamos YouTube. Ahorita vamos a ver que si fuera Facebook, entonces colocaríamos Facebook, si fuera Twitter, colocaríamos Twitter ahí. Y colocamos el enlace donde está publicado eso. ¿Claro hasta ahí? La plataforma, muchas gracias, ladies. La plataforma siempre va en esa parte. En ese lugar siempre va la plataforma. Es la misma estructura para las redes sociales. ¿Claro hasta ahí? Bueno, donde dice elecciones es el título de así se llama el video en YouTube. Se llama Elecciones, lo bueno, lo malo y lo feo. Así se llama el video que está en YouTube. Entonces lo traemos tal cual, ahí. Así, tal cual. Ok, listo. Bueno, esas son las estructuras para referenciar. Y si este video, voy a volverme a la cita, estamos hablando de referencias, pero si este video lo podríamos citar en el texto que vengo redactando, no voy a colocar todo esto es la referencia. En el texto solamente colocaríamos el autor y el año. Entonces diríamos La Puya, según La Puya, 2019, solamente colocamos el año, según La Puya 2019, expresa, y si vamos a traer algo textual, lo metemos entre comillas, literalmente como ella lo dijo, lo dijo allí en sus propias palabras, ¿qué colocaríamos como página o en el caso, ¿qué creen ustedes que colocaríamos? Es un video. Un video no tiene paginación, no tiene párrafos como son las páginas. ¿Qué colocaríamos? ¿Qué creen ustedes? Como es una cita textual, ¿qué colocaríamos? Minuto, con segundos. Muy bien. Uy, esta gente anda sobrada. Entonces colocaríamos minuto, entonces, entre comillas, lo que ella dijo, cierro comillas, y coloco entre paréntesis minuto, incluso la abreviación de minuto 3, bueno, lo dijo en la parte del video, el minuto 24 con 65 segundos. Entonces, para localizar que quien quiera ver si eso verdad lo dijo esa persona, entonces voy al video y busco ese minuto para verlo específicamente donde lo dijo. Muy bien, excelente. En la cita, porque donde coloco el tiempo es la cita, porque estoy citando. En la cita solo hay 3 datos, a diferencia de la referencia. En la cita va autor, año
no coloco mes, no, eso es para la referencia. Autor, año, y coloco, si es textual, entonces coloco el segundo, minuto y segundo donde dijo eso. Ya en la referencia sí coloco todos estos datos, ¿no? Coloco, además de esos 3 datos, coloco, además del autor, año, tengo que colocar el título del video, especificar que eso es un video como está ahí en corchetes, la plataforma y el enlace. Listo, voy a seguir. Creo que ahí quedó claro. Bueno, las redes sociales. Vamos aterrizando esas preguntas que me estaban haciendo al inicio. ¿Qué pasa con las redes sociales? Eso no estaba en la 6ª edición de Norma Zapa, que antes le decían, no, pero usted cómo va a citar eso, no sé si, sí, no había cómo citarlo, pero en la 7ª edición nos dan unos parámetros, unos lineamientos de cómo citar o referencia, bueno, citar se hace igual, si es que las citas no cambia, si es revista, todo es igual, solamente hay que tener 3 datos. Si es las citas, es igual, solo hay que tener en cuenta en las citas, es que si es textual o es parafraseada y que si es basada en el autor, en el texto. Pero en las referencias sí cambia. Y de acuerdo a los lineamientos de Norma Zapa para las referencias, sí debemos tener en cuenta, en el caso de las redes sociales, unos datos específicos. Debemos tener en cuenta las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales, es a Facebook, por ejemplo, una publicación en Facebook, una publicación en Twitter, una publicación en Instagram o cualquiera de estas plataformas. Debo tener en cuenta el autor o el usuario, porque muchas veces no hay un nombre específico allí, sino que se coloca, por ejemplo, como la puya es el usuario, no es el nombre de ella, ¿no? Debo colocar la fecha, bueno, ahorita eso de sin fecha no aplicaría porque realmente en las plataformas todas aparecen la fecha. Pero como son redes sociales, ahí sí especifica no solamente el año, en las redes sociales siempre encontramos el día, el mes y el año. Entonces, lo que más podamos de esa información. Si solamente tenemos la red social o la publicación solamente nos muestra el año, entonces el año. Pero en cuanto a fechas, lo que más podamos encontrar allí. El título del contenido, entonces como si es una publicación en Facebook, en Twitter, no hay un título que diga, así como en un libro, no tiene un título en específico, entonces lo que hacemos es tomar las primeras 20 palabras, las colocamos como título. ¿Me hago entender ahí? En la referencia colocamos como título las primeras 20 palabras del tweet, de lo que publicó esa persona. Seguido del sitio, la plataforma, y colocamos consultado, ¿cuándo fue consultado? Entonces así, en ese orden, consultado el 27 de agosto del 2020, porque puede que lo haya dicho esa persona hace mucho tiempo, pero yo lo consulté tal fecha. ¿De dónde? De este lugar, traigo el enlace. ¿Claro hasta ahí? Yo traje unos ejemplos. Estos son ejemplos que yo traigo que yo hice, referencias que yo hice. Entonces aquí, por ejemplo, cité a Robin García Molina, incluso lo cité lo estoy citando para mi trabajo de tesis, y uno diría, pero uy, profe, usted está citando de Facebook. Es que justamente esa información es relevante para mi trabajo de grado. Entonces, él hizo una publicación y como aquí coloco el usuario, no coloco el apellido nomás, coloco como él se llama. Él en Facebook se denomina Robin García Molina, publicó el 2014, el 9 de mayo del 2014, en ese orden. Publicó unas imágenes sobre el tema de soberanía alimentaria, Aula Viva Tropical, así le llamó. Justamente colocó unas fotos y le llamó Soberanía Alimentaria Aula Viva Tropical. Colocó entre corchetes que el sitio, la plataforma, entonces colocó publicación de Facebook, o puede ser Facebook o publicación de Facebook, consultado el 25 de mayo del 2020 y el enlace de donde fue tomado. En el caso esta es otra, eso fue publicado aquí en la página, la web de la universidad en la que yo trabajo. Entonces, ese usuario, UNAT Zona Amazonía Orinoquía, publicó el 23 de mayo del 2020 un tweet, y yo solamente tomé las primeras 20 palabras. Dice: la UNAD en el ranking de las mejores 20 universidades de Colombia en cuarentena. Fue una publicación de Facebook, consultado el 25 de mayo de 2020, y traigo el enlace. Dice por acá David Ricardo: sí, profe, en la cita, si fuera textual, como dices, sería autor, año, así. Profe, en el caso de una cafetería que se llama, ese sería el autor.
Ese sería el autor, sí. Pero imagino que esa cita que vas a tomar es porque la cafetería tiene una publicación, tiene una página web o tiene una, una página en Facebook y tú vas a citarlo. Entonces, según la cafetería Surong Coffee 2020, en 2020, 12 de febrero, entre comillas, y entonces el título sería "El café es la mejor bebida para cielo", lo publicó en Facebook o Instagram, yo lo consulté tal fecha y coloco el enlace. ¿Listo? El dueño de la cafetería, perdona si no te escribí. Sí, no, hay que colocar es... Ah, no, no. Bueno, es que no entiendo tu pregunta. Es el dueño de la cafetería, perdona. No, profe. No, en este caso estoy refiriéndome que Robin es el que hizo el tweet, hizo la publicación en Facebook, es el usuario, así tal cual, no, incluso no coloco apellidos. Si esta publicación la hubiese hecho una cafetería, como lo indicas tú allí, el perfil del Facebook es Surox Coffee, pues debo colocarlo. Pero como en este caso lo hizo una persona en concreto, debo colocar la persona en concreto. ¿Claro? Ah, ok, listo. Sí, no había entendido tampoco tu pregunta o tu inquietud. Bueno, hasta aquí. Bueno, una de las actualizaciones respecto a los libros, que esto no lo dije anteriormente, teniendo en cuenta la séptima edición, es lo siguiente. Sí, ya lo había dicho incluso. En el caso de los libros, ojo aquí me estoy devolviendo, referencia o referenciación de libros. Entonces, en la sexta edición debíamos colocar... No sé si ustedes recuerdan, siempre, además de la edición, bueno, venía el autor, inicial del autor, año, el título del libro, en este caso La Divina Comedia. Debíamos colocar entre paréntesis la edición, recuerden, eso estaban los datos, pero en el caso que tenga una edición el libro, entonces segunda edición o edición 2, cierro paréntesis. En la sexta edición de Norma Zapa nos especificaba que debíamos colocar la ciudad. En séptima edición, no, solamente nos dice que debemos colocar la editorial, tal cual como está aquí. Entonces, autor, año, título del libro, edición, si tiene una edición, una nueva edición, o si no, pues solamente el título del libro, punto, y la editorial, nada más. No debemos colocar en la séptima edición, no debemos colocar ciudad. ¿Claro está ahí? No debemos, en la séptima edición, no debemos colocar ciudad. Bueno. Es en el caso de los libros impresos. Si el libro fuera electrónico o digital, entonces tendríamos que colocar, pues en la anterior edición teníamos que colocar, bueno, aquí se me olvidó colocar la segunda edición, debíamos haber colocado recuperado de. Pero en la séptima edición, lo que quise dar a entender aquí es que en la séptima edición no hay necesidad de especificar recuperado de, simplemente autor, año, título del libro, edición, si tiene una nueva edición, segunda, tercera edición, si no, pues solamente el título del libro y el enlace. Aquí me faltó algo, la editorial, le pido disculpas. Después del título del libro va, en este caso sería océano, punto y enlace. ¿Listo? Le pido disculpas, se me pasó esa ahí. Bueno, espera que esto... bueno, aquí estoy... No he olvidado colocar estas cositas que traje. Entonces, esos son como los cambios. ¿Ok? Bueno. Esto ya lo había mencionado en diferencias que hay de la sexta a la séptima edición. En la sexta edición, nosotros podíamos solamente colocar hasta si el autor tenía, si el libro o artículo tenía muchos autores, en la sexta edición solamente colocábamos los primeros 8 autores. Y ya, y ahí colocábamos los puntos suspensivos. Disculpe que ahí por acá hay bulla, la mascota por ahí ya está. Bueno, entonces colocábamos los primeros 8 autores. En la séptima edición, como ya lo indiqué por ahí arriba, en la séptima edición sí debemos colocar
podemos colocar hasta 20 autores, o debemos colocar todos los autores hasta un máximo de 20. Si tiene más de 20, colocamos hasta el 19 y dejamos unos puntos suspensivos y colocamos el último. Digamos, si tiene 30, entonces colocamos hasta el 19, el apellido del último 16, el autor número 19, y hacemos unos puntos suspensivos y colocamos el número 30. No sé si me he hecho entender. Hay alguna especificación en la séptima edición para citar libros Quillet. Sería lo mismo, Omar. Tendríamos que colocar, por ejemplo, si fuera sí lo hay, respondo, sí hay alguna especificación, sino que yo traje ahí no, creo que no lo traje en un ejemplo claro, pero sería así, construyámoslo. Teniendo en cuenta ya los medios, las orientaciones que hemos dado, entonces sería, como es un libro de Quillet, entonces tendríamos que traer, ya te explico, Jimmy, voy a responder primero la pregunta de Omar. Si es un libro de Quillet, Quillet son los libros electrónicos en las plataformas de Amazon, entonces tendríamos el nombre del libro, en este caso vamos a traer la Divina Comedia que está en Quillet, entonces el autor del libro, igualmente el apellido, inicial de nombre, entre paréntesis el año, el título del libro, en este caso el ejemplo sería La Divina Comedia. Como es un libro electrónico, entonces metemos ahí mismo entre corchetes, no, allí entonces, disculpe, estoy aquí memoriando. Entonces, autor, edición del libro, punto, la plataforma, entonces la plataforma colocamos Quillet, punto, recuperado de, bueno, verdad que Quillet no permite, no está en enlace, sino que está en Quillet, no está en Amazon. Simplemente finalizaríamos con Quillet, no sé si me hago entender. Al final, sí, lo que quiero dar a entender es que al final siempre, después del título de la edición del libro, debemos que colocar de dónde, si está en una plataforma, ¿cuál es la plataforma? En este caso no es una plataforma, sino que está en un medio recurso para lectura de libros, como es Quillet, entonces colocamos Quillet. No sé si me hice entender. Por aquí dice otra pregunta. Bueno, permítame, yo sigo avanzando y ya respondo las preguntas y me devuelvo en el chat, ¿vale? Bueno, estas son las especificaciones. Quien me preguntaba por ahí que el DOI, sí es necesario colocar el DOI, en este caso tal cual como se trae el enlace. Ya me vuelvo a mirar las preguntas en el chat. ¿Cómo referenciar una tesis de grado? En el caso cuando uno en las monografías, por ahí me preguntaba alguien que está doctorado, pues a veces uno trae, en el caso de los antecedentes, uno trae tesis o de doctorado que están en plataformas, entonces hay una manera específica. En la sexta edición debíamos colocarlo así, autor, año, título de la tesis, entre paréntesis debíamos haber colocado qué tipo de tesis era, si era una tesis de maestría, tesis de, bueno, en este caso es una tesis de licenciatura, debía haber dicho tesis de pregrado, y fuera del paréntesis debíamos haber colocado la universidad y además de eso la ciudad de donde es esa universidad y el enlace del repositorio con el recuperado de. En la séptima edición nos pide que solamente metamos entre corchetes toda esa información, es decir, además del autor, año, título de la tesis, entre corchetes colocamos tesis de doctorado, coma, Universidad Pontificia Javeriana, cierro corchetes, y fuera del corchete coloco repositorio de la universidad, nuevamente repito cuál es la universidad y el enlace, tal cual como está ahí. Pues me quedé en el chat. En el caso de la ley, entonces, como es un autor corporativo, entonces colocaríamos Constitución Política de Colombia, 1991, bueno, Constitución Política de Colombia, punto, entre paréntesis, 1991, ¿por qué? Porque es la constitución que tenemos allí, de la última reforma, punto, el título de la ley, entonces, ley de víctimas, ley de víctimas, artículo, ahí mismo, coma, artículo segundo, cierro paréntesis, coloco,
listo, colocaría, si es la versión electrónica, colocaríamos de una vez el enlace. Hoy en día tenemos la versión, el gobierno nacional tiene la, tiene una página para con el Constitución Política de Colombia, una página web solamente para la Constitución, y allí se está actualizando constantemente. Si fuera una resolución, bueno, en el caso de las resoluciones, sí hay que tener en cuenta cuándo fue aprobada la resolución, o el decreto, en el caso de los decretos. Si vamos a citar, por ejemplo, un decreto de una alcaldía, entonces sería Villavicencio, departamento del Meta, 2020, punto, el nombre del decreto, entonces decreto 20 del 2000 no sé qué, a partir del cual se decreta eso sí es un título largo allí, coloca el título esencial, punto, recuperado de, el enlace. Creo que ahí me he hecho entender. Me refiero a los libros del sistema de Braille para la lectura de personas con limitación visual. Bueno, no sabría, Omar, o sea, esos libros están en una plataforma específica, porque no sabría, porque si no, son los mismos datos, simplemente hay que colocar de dónde se está tomando. ¿Cuál es el libro? Si el libro está en un drive, no, ahí no, no, porque si el libro está en un drive es porque yo lo he descargado de un sitio en específico, o he descargado el artículo de un sitio específico y lo llevo a mi drive. Hay que buscar la fuente oficial de donde lo he descargado. Yo no puedo decir este artículo y traer el enlace, no, hay que especificar de dónde lo tomaste, de una fuente oficial, no del drive de Google, de tu correo, no, eso no se puede hacer, o no es la manera correcta de hacerlo. ¿Listo? Bueno, viene el ejercicio práctico. Referenciemos. Ya quisiera que, ya está muy tarde, yo creo que me pasé. Ángela, ¿estoy bien de tiempo? Yo hablo, ¿qué hablo? Tranquilo. Sí, bueno, estamos en este ejercicio práctico. Justamente creo que estamos a tiempo ya para terminar aquí. Quisiera que construyamos, esto es un artículo, vamos a construir una referencia de un artículo. Eso fue lo primero que explicamos por ahí arriba. Este es un artículo que está, como lo pueden ver, se denomina Turismo como Instrumento de Desarrollo, dos puntos, así es el título, tal cual. Los autores son Ana Isabel Muñoz Mazón y Laura Fuentes Moraleda. En ese caso ya sabe que necesitamos, no vamos a colocar todo el nombre, solamente un dato. Incluso hay tres. Mira, ahí está con un nombre, hay personas y un nombre, hay un autor corporativo. Si se dan de cuenta, hay tres autores y dos autores corporativos. Tres personas como autores y dos autores corporativos. Fue publicado en la revista de Turismo y Patrimonio Cultural, está arriba, que se llama Pasos, entonces, revista Pasos, revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Pasos, sería el título completo. Es el volumen 10, número 5, y ese artículo está en la página 437 a la 469, y fue publicado en el 2012. Están todos los datos ahí, permítame. Entonces, quisiera que referenciemos, no necesitamos nada más, solamente referenciar. ¿Qué me dicen ustedes? Rápidamente, construyamos esa referencia. Hagamos de cuenta que citamos esos autores, llevamos una cita en el texto, pero vamos a referenciar. Solo necesitamos esos datos, por favor, rápidamente. Ahí están todos los datos. Pongamos, no importa si nos equivocamos, la idea es que hagamos el ejercicio. Es un artículo de revista, no es un libro, ¿no? Es un artículo de revista, un artículo de investigación. Solo necesitamos, como es un artículo, solo necesitamos unos datos en específico. ¿Recuerdan?
Me he quedado en silencio para que ustedes estén construyendo. Me imagino que ya están ahí escribiendo. Espero no se demoren mucho. Bueno, hay unas preguntas así, ya te respondo por ahí. Bueno, dice Alexander, bueno, Muñoz, sí, Fuentes, Sola. Sí, pero recuerda que aquí hay una combinación, está muy bien, sí, está muy bien, pero, o sea, tiene los grandes, no es que esté muy bien, sí, tiene todo, pero le faltó el autor. Mira que está, o sea, hay 3 personas y ahí debió haber escrito después de las 3 primeras, o sea, cita, así tal cual, Muñoz, Fuentes, Fallos, y Fallos es un nombre compuesto, sí, tal cual, coma, no, va punto y colocas Universidad Rey Carlos España, punto, Unilices Foundation, son dos autores corporativos. Esta revista, este artículo fue publicado por 3 personas y 2 autores. Te faltaron esos 2, ¿listo? Hay una combinación. Revista Pasos, bueno, en ese caso sabemos que aquí no se puede la cursiva, pero iría en cursiva, 10, 9, no lleva páginas, ahí no lleva la página, simplemente coma y las páginas así como están, pero no lleva la abreviatura de páginas y ya, solamente eso. Muy bien por el ejercicio. Por acá Sandra Muñoz. Recuerda que ya Muñoz, punto. Después de esa M, como es una inicial de nombre, lleva punto, L, punto, coma, no lleva I, sino coma, Flayos sola, coma, inicial del nombre, punto, y colocar los nombres corporativos, como ya lo indiqué, y el resto, sí, el resto tal como lo he indicado, y bueno, si fuera, yo tampoco, si ustedes hubiesen podido, aquí falta el enlace, incluso el enlace está ahí, pero ustedes también, como es una revista, entonces hubiesen colocado de una vez el enlace, sé que no se iban a poner a digitar eso, pero va el enlace, ¿cierto? El enlace de la revista. Flayo, Sola, Martínez, Universidad, Ulises. Exacto. Total, David Ricardo, solo agregaste un dato que no es necesidad. Páginas no va, simplemente con decir después de, entre paréntesis, que es el número de la revista, 5, inicial, las paginaciones, punto y el enlace. Esa página no va ahí, ¿listo? No hay necesidad de especificar páginas o la abreviatura de PP, no hay necesidad. Pero en su generalidad, excelente. O sea, lo hicieron bien, sé que no les iba a poner ahí a colocar esos enlaces. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto es para la siguiente sesión. Este es el abrebocas para hablar de lo que es márgenes, tamaño de letra. Más adelante voy a hablar de lo que son, lo que alguien me decía los tipos de título y todo eso, pero eso va para la siguiente sesión. Voy a responder rápidamente 2 minuticos más para responder preguntas. Por acá había una interesante. Me dice Jacqueline que en el caso de, bueno, dice ella que lógicamente que las citas, el ejercicio de las citas y referencias o cualquier otro tipo de norma, como sabemos que hay las normas Incontec, Chicago, hay otras normas, pero las más populares son las normas APA y que se hacen lógicamente para respetar los derechos de autor y bueno, ya lo que mencionamos. Me dice ella en el caso de que se referencia un video en YouTube el cual es bloqueado o un tweet el cual es bloqueado o un sitio que es bloqueado, pues inicialmente uno puede hacer referencia del sitio, si uno tiene la información inmediata. Si ya cuando uno va a referenciarlo no está, pues ni modo, ni siquiera puedo citarlo porque no tengo la evidencia para tomar los datos. Pero si yo lo he citado
que creo que es la pregunta específica. Yo lo he citado, pero después cuando la persona va a buscarlo ya ha sido borrado, pues ahí pues habría que después mirar a ver si es un trabajo académico, tendría que uno buscar otro video que en pronto le pueda servir, pero ya no sirve, ya no serviría. Por eso es oportuno, y aquí vale la acotación, es oportuno de que lo que yo vaya a referenciar sea de una página seria. Por ejemplo, si yo cito y referencio de la página del Rincón del Vago, sabemos que el Rincón del Vago, cualquiera persona puede ingresar, que esté registrada y editar lo que está ahí. Y si después van a revisar, pero eso ya no está acá. Eso, sabemos que el Rincón del Vago no es una página seria. Y otras páginas. En este caso, si fuera de YouTube, tendría que ser un video de un autor corporativo que uno sabe que no lo va a borrar cualquiera. ¿Sí me hago entender? Espero les haya respondido. Profe, una pregunta. Para citar algo de una red solo sería el autor, año. Bueno, sí, en una red social sería el autor, pero sabemos que en la red social son usuarios. Es decir, a veces hay personas que no tienen un nombre como tal, sino que en el caso de Twitter, a Camelot, no sé qué. Entonces se coloca, si fuera un tweet sería @ año. En las redes sociales nos da un poco más de espacio porque debemos para colocar otros datos como son día, mes, porque esos datos los podemos colocar. Entre más precisos seamos, mejor. El título serían las primeras 20 palabras. Punto, colocamos la red social o la plataforma. Colocamos Facebook, Twitter. Punto, consultado el 25, la fecha cuando fue consultado, punto, y el enlace, ¿viste? Ya hasta me sé la estructura. Después uno lo pone así en práctica, ya no necesidad. Cambio, dice otra por acá, Omar, cambio, algo en cuanto a la cita de memorias de eventos académicos. En el caso de las memorias, solamente como las memorias regularmente de eventos académicos son publicadas en repositorios o en en la biblioteca de una institución, pues simplemente habría que colocar entre corchetes. Recuerda por allá cuando vimos de trabajos de tesis, debemos colocar entre el corchetes, bueno, autores, año, título de las memorias, seguramente tendrá un título del evento, y entre corchetes colocamos memorias de evento, coma, inicial el nombre de la universidad o el sitio en el que se encuentra publicado, cierro corchetes, punto, recuperado de, sería más o menos, y sería, sí cambió en la medida de que antes debíamos colocar, como lo dimos de cuenta, antes colocábamos universidad y repositorio en paréntesis y aparte. En esta edición todo se coloca entre corchetes. Ya para la última pregunta. En el caso de las leyes, bueno, por acá yo quisiera, mientras en las leyes, bueno, va así, les quería mostrar específicamente cómo se cita una ley, porque yo tengo un trabajo por acá donde cité una ley, pero voy a hacer el ejercicio mientras les hablo. Entonces diría, si es una ley, en este caso, pues debemos citar, es la Constitución, ¿cierto? Entonces, como es la Constitución, pues colocamos Constitución Política de Colombia, el año, en este caso 1991, que es la última resolución, la última que tenemos, y colocamos en la ley, pero ya te les voy a mostrar específicamente un ejemplo. Hace poco cité en mi trabajo de grado la Constitución, voy a ver si lo encuentro. Pero es más, son los mismos datos, simplemente pues habría que especificar el título el artículo, cuál es el artículo que específicamente vamos a citar. Bueno, en este momento no lo encuentro, pero iría específicamente los datos que le estoy indicando. Quien me estaba preguntando, John Ramírez, iría Constitución Política de Colombia, entre paréntesis, 1991, cierro paréntesis, punto, colocamos la ley, porque si es un artículo hace parte de una ley, entonces ley de garantías, ley de víctimas, no sé, entonces ley de garantías, supongamos que es la ley de víctimas, entonces ley de víctimas es el título,
dos puntos, artículo primero, y el título del artículo, sería el subtítulo, punto, colocamos y ya no habría más porque no hay una editorial, porque sabemos que ya colocamos que es la Constitución Política de Colombia. No colocaríamos editorial porque sabemos que hace parte independientemente de la... disculpe que hay bulla. En el caso de que sea un artículo si es tomado de internet, pues de la página de la Constitución Política de internet no tendríamos que colocar editorial, pero si es el artículo, lo estamos citando de una editorial en específico, de un libro impreso, de una Constitución impresa, sí debemos colocar la editorial, tal cual como citamos los libros. ¿Sí me hago entender? Si es la Constitución, porque como hay que ser fieles de cuál Constitución, de cuál edición fue que tomamos ese artículo, porque puede darse a malinterpretaciones, entonces tenemos que colocarlo. Si es impreso, si es electrónico y está la editorial, pues tenemos que colocar la editorial. Si lo tomamos específicamente de la página de la Constitución Política de Colombia, que hay una página web que el gobierno ha dispuesto, pues ahí no habría necesidad de colocar editorial porque simplemente está en la página. O podríamos decir entre corchetes para ser más específicos, página web Gobierno Nacional, podría ser, del Gobierno Nacional de Colombia. Creo que respondió todas sus preguntas, ¿cierto? Muchísimas gracias, los esperamos el próximo viernes. Vamos a hablar el próximo viernes de lo que son los márgenes, tipo de letras, títulos, hay 4 tipos de títulos, cómo citar una gráfica, una imagen, un mapa conceptual o un gráfico, y ya, son esos elementos, los esperamos el próximo viernes. Recuerde que si, esto subió, hay 183 personas conectadas. Bueno, los esperamos. Recuerde que si vienen el próximo viernes y asistieron a las 3, es certificable. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Listo, esto queda, Ángela, ahí hay posibilidad de compartir la página donde queda esto grabado. Esto lo suben a un espacio, creo ustedes me indicaron, ¿cierto? Esto queda en el blog de la red de bibliotecas del Meta. Ya le vamos a compartir nuevamente el enlace para que ustedes puedan acceder a estas grabaciones. Muchísimas gracias, profe Arley, por su disposición, su tiempo y por toda la retroalimentación que nos ha dado. Con gusto, con el mayor de los gustos, con los mayor de los gustos. Por allá alguien me decía, me decía que si en caso de alguna asesoría, yo de mi gusto lo haría, y por ahí di mi correo. En la medida que yo pueda, con mucho gusto, pero a veces es que ando con miles de cosas en la universidad y de la cual soy docente, entonces a veces se me dificulta, pero si yo puedo y tengo el tiempo, con mucho gusto, lo puedo hacer, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Feliz noche para todos. Muchas gracias por la asistencia. Hasta luego, profesor. Gracias.